Eh, mm, Ahorita no está Iván y Rubén. Falta que se conecte Michaela, Leslie y esta. Iván y Rubén también fueron Ajá. Bueno, no, pero Iván no. Iván sí, Rubén no. Él luego sí viene aquí. Están hermanos. A Iván sí, más o menos. De hecho, aquella apenas encontré con los demás. Porque en la clase de pasada no se podía. Sí, ya son las 2 de la mañana. Voy a apartar nada. Mi pregunta sí, solo dejé 100 pesos. Como dos millares. No, no sé, no sé. No. No. Dijeron que 300 algo, ¿no? Ah, ¿todos tienen, sí, todos tienen el libro? Sí, no, sí. No. Iglesia. El de estudio bíblico que cambia vidas, ¿verdad? Sí, no, sí. Pues vamos a empezar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir la historia de los procesos de la vida de hoy. Pedimos, Señor,
que el Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga, y sobre todo imprima en nosotros tu carácter, que quieres que reflejemos donde quiera que vayamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer vimos en general el fundamento, que es Efesios 4:11, y él dio dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y se supone que aquí estamos maestros y profetas, ¿sí? Ayer les pregunté más o menos si sabían por qué estaban aquí. En la mañana ya hoy les dijo Enrique que tal vez nada más por el accidente del examen, ¿verdad? Porque ni siquiera estaban aquí, ¿o sí? ¿Sí pensaban estar aquí? Sí. Ok. Casi todos están, los conozco en niños, adolescentes, han pasado, mis hijos han pasado por sus armas. ¿No? Pero de profetas, decía yo a Luis que es el primer año que hay 6. Siempre ha habido uno o dos. Entonces, algo que el Señor está hablando. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra, hasta que todos alcancemos la unidad, la estatura de Cristo, hablando la verdad en amor. Y bueno, ya vimos todo esto. Pero me voy a... Justo todo, o sea, me llamó mucho la atención lo del griego, porque me dieron cuenta de muchas palabras griegas para maestro. Y casi todas tienen la, ¿cómo se dice? La imagen, la impresión de una cuña, de un punzo. ¿Conocen los punzos? Para hacer. Entonces les preguntaba yo quién se ha hecho tatuaje. Y el tatuador usa un punzo, así como van esparciendo la tinta hasta que se impregne, ¿no? Ya también hay ahora cómo quitárselo, pero se supone que es algo permanente, ¿sí? Y bueno, las enseñanzas, las palabras de los sabios son como aguijones, clavos hincados para penetrar en el corazón. Hablábamos precisamente de que no es cualquier cosa enseñar. Por eso es que nos va a ser demandado mucho. Es lo que dice la. Entonces, hablamos un poquito de la enseñanza profética. Y si se dan cuenta, siempre puse en un recuadro siervos. ¿Por qué? Precisamente el libro de Iglesia Integral. ¿De qué nos habla? A ver, ¿quién se acuerda? Primer capítulo. ¿De qué habla? ¿De ser cristianos? ¿Verdadero? Déjenme ver. A ver. Ahí tienes Sí, del verdadero cristianismo. el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo, y me gusta mucho lo que dice Mariano Senegal, es que, no estoy brincando todo esto porque ya lo vimos, ¿sí? Es que no podemos decir nada más que, por ejemplo, mi hermano David es maestro y yo no voy a desentender de la enseñanza. O que Isabel es profeta y yo no voy a desentender de exaltar el imagen. O que Evita es pastora y por tanto ya no va a evangelizar. Justo Mariano se me va hablando mucho de que todos tenemos que tener integrados los hijos. O yo nada más lo entendía que no. Todos tenemos que tener un grado de maestro, un grado de profeta, un grado de evangelista, un grado de pastor, un grado de ángel. A mí no me gustó el examen. Yo en el examen reprobé. Porque me dijo el pastor, es que eres un combo. Y yo, ¿eso es bueno o eso es malo? O sea, porque estaría apto para esto. Y eso no es posible. Luego, no, es que, bueno, yo alguna vez leí el de Cristianos de Tiempo Completo. No sé si lo han escuchado. Era un libro de hace, como antes del 2000. Y ahí dice muy claro que el cristiano de tiempo completo no es el que le pagan. No es el que está
al servicio en una iglesia. Sino tú eres cristiano de tiempo completo de lunes a domingo, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, donde quiera que te pares. Entonces yo dije, sí, o sea, efectivamente, no era que la hermana Ana se alucinara de profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. O sea, Dios desde un principio me puso que tenía que fluir en esas 5 áreas. Porque hay un pasaje de Moisés cuando está en el Sinaí, le dice al Señor, y mi petición, ¿qué le pidió? Quería verlo cara a cara. Y el Señor, ¿qué le dice? No existe ser humano que me vea y viva. Pero Él le dice, te será concedido, y lo envuelve en una mano. O le dice, que lo envuelve en su mano para que solo vea su espalda. Pero para los que nos gusta un poquito la cuestión de las cosas gráficas, los 5 dones ministeriales se resumen en nuestra mano. ¿Sí ya se lo sabían? No, bueno, no se los digo. El apóstol es el pulgar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los demás dones. Tiene que ver tanto al maestro, al pastor, al evangelista, como al profeta. Pero ayer les decía, el apóstol principalmente tiene que desarrollar mucho el ser padre espiritual, el dar cobijo a iglesias nuevas, por lo que dicen la plantación de nuevas iglesias. Pero en general es un padre, ¿sí? El profeta, vean, somos un arma. Señalamos los errores, señalamos las situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero cuidado, tenemos 3 dedos que nos apuntan a nosotros. ¿Sí te explico? O sea, por eso cuando un profeta señala algo, tiene que ver primero con nuestra sensibilidad. El evangelista, pues es el que destaca en medio de todos. ¿Por qué? Porque es el que, me gusta cómo lo maneja María Luisa igual, es el que tiene compasión por las almas. Pero, yo digo que adolece de la otra, a ver, o sea, no es paternal. A veces el evangelista se preocupa tanto por las almas que se le olvida particular, se le olvida cubrir, proteger. ¿Y qué falta? El pastor es el que está pegado al anillo, está casado con Dios. ¿Ah? Y el maestro es sobre el que recae todo el peso de los otros. ¿Sí? Todo lo que hagan mal estos es porque no hay buena. ¿Ah? Igual así yo me lo aprendí y se me quedó mucho, porque precisamente Romanos 12 nos habla de que somos un cuerpo. Y dentro del cuerpo tenemos diferentes funciones. Hay quienes son ojo, hay quienes son oído, hay quienes son pies, otros son manos, pero todos cumplimos un rol diferente. Y no por eso voy a decir, pues, como no me cae bien Arturo, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, pues no los tomo en cuenta. ¿Verdad que no? A mí el Señor siempre me puso Filipenses 2, donde dice que estimes a todos como superiores a mí. ¿Por qué? Ayer justamente veíamos que el aprendizaje es eterno. De hecho, yo creo que de las cosas que vamos a aprender, si Dios permite que lleguemos al cielo, es aprender. Y aprender a desaprender. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí solo vemos la sombra. Y allá, a los que les gusta Narnia, es la verdadera Narnia. Ajá. Y no saben qué es Narnia, pues invita. Mis hijos sí son de Narnia. Yo quiero ir a Narnia. ¿Ven? ¿Mande? Ya no hablamos. Ya no hablamos. Ella nos regañó César María. ¿Por qué los regañó? No, no, por imaginarnos. Por imaginarnos en Narnia. Y el Señor de los Cielos. Ese fue el primero, ese sí de plano está vetado. Esta ciudad sí lo vetó. No, no es cierto, Catarreo. Bueno, aquí hay algunos profetas. Yo nunca me he considerado profeta. Sin embargo, el Señor siempre me tiene ahí. Precisamente para qué? Para cuidar la sana enseñanza.
El profeta no es para señalar y te vas a casar y vas a hacer esto. Ese es el peor error que han cometido o se ha cometido con la profecía. La profecía te instruye en la palabra primero y te instruye también en la santidad. Por eso ayer les hablaba muy claro, si yo no hago lo que yo les voy a enseñar, de nada sirve que les enseñen. ¿Sí me explico? Hasta mis hijos me dicen, a ver, mamá, que la paciencia y la santidad y es la primera que tengo. Yo sé que ustedes no. Ajá. Y hablábamos, bueno, ustedes lo saben, han pasado muchas cosas muy fuertes en mi vida, en este año que pasó. Y justo hablaba, dice, así como el aguijón puede venir a causa de la revelación, también la revelación puede venir para prepararnos para un nuevo futuro. Yo ayer les decía qué pruebas o qué situaciones han pasado por el cuerpo de Cristo. O me digan que todos sus hermanos son amorosos y los quieren apapachados. Y qué bueno que usted está con nosotros. Y qué bueno que Arturo trae anillos y aretes. ¿Sí me explico? Pero qué voy. Sí o no, el cuerpo de Cristo a veces nos dañaba más. Y no por hablar mal, no voy a hablar mal, sino precisamente eso que nos daña. Hay el Señor es nuestro pastor, y dice que Él nos unge, ¿verdad? Y la unción tiene tres funciones. La unción, primero, te va a sanar. El pastor lo que hace es ungir la cabeza de la ovejita, para que las moscas no hagan nido en sus narices. Porque si se hacen nido en las narices de las moscas, le dejan unos huevecillos. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que esos huevecillos le atormentan a la ovejita y termina golpeando su cabeza y matando. ¿Tiene un contexto espiritual? Sí lo tiene. ¿Cuáles son sus mayores batallas? En la mente. Entonces necesitamos la unción para ser libres de todo pensamiento en la mente. Llevar cautivo todo pensamiento de la mente. Y yo sé que a veces, ay, pero es que no hable mal del pastor. No es hablar mal. A veces el cuerpo de Cristo estamos dañados. Y alguien que está herido, miren, o dígame. Y luego si está en ciertos lugares preeminentes, ¿verdad? Duele más. Pero yo no me animo por él. Yo no digo, o sea, ¿por qué? Ya alguna vez se los dije. A ver. Es más verdad la mitad muy A la verdad. ¿Qué pasó? No está, aquí no está Kelly, ¿verdad? No, es evangelista. Pero ¿qué creen? Que ella sí tiene muchos dotes de maestro. Y los tiene y además la queremos. O sea, yo es algo que justo el Señor en estos días me ponía, ¿quiénes son las personas clave en un servicio, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Son precisamente esas ovejitas que tú no ves, pero que sin falta no hay nada. ¿Y qué día se me ¿no? O sea, ella tal vez no se ve que haga mucho, pero ¿quiénes están en el discipulado que seguimos? Pues ya no está, pero seguimos. Ya me verdad. Ya no es Seguimos cierto. para algunos, no sepan, hemos seguido en el Ya, sí, ¿no? discipulado de Hebreos, yo, y ella me ha jalado gente, yo me quedé. A Dios la usa. Tiene ese don convocacional. ¿Sí? ¿Quién más? Aquí no está también. No, tampoco está el hermano Mateo. No, él no está aquí. Él ya es otra generación. El hermano Mateo, yo no sabía que no era de aquí. Es un hermano que está en India. De hecho, ella está apoyando a la escuela. Lleva mi hijo ese hombre, es un libro lleno de muchas experiencias. Yo no sabía que era de otra iglesia. Y ahí donde él estuvo,
sufrió algunas cosas y por eso vino para acá. Después eso les decía, de alguna manera el cuerpo de Cristo nos ha dañado. No intencional muchas veces no se dan ni siquiera cuenta, pero son heridas, son situaciones que precisamente María nos habla de que nos van a dar a conocer el carácter. ¿Sí? No les estoy hablando. Porque el carácter de Cristo te va a llevar a ser pastor o pastoral. Más que pastor, pastoral. Pastor no es el que está aquí al frente. Ya recibe los temporales. Le hemos llamado pastor, pero nuestro pastor es evangelista. A él no es pastor, pastor. Ustedes, o sea, en el término que lo dice Mariano Senowar, él no es pastor, él es evangelista. Yo, ¿quién conocí? Pastor, creo que solo el hermano María. Y ahorita me están diciendo algunas cosas que yo no sabía. ¿Mande? Pero, ¿cómo te das cuenta que es pastor? Porque te pregunta cómo está. Saben sus necesidades y aunque no le digas, te manda porque suple algunas cosas. Y yo solamente he conocido así a mi esposo sí es pastor. ¿No? Pero, ¿qué pasa últimamente? La maldad se está aumentando. Y muchos que estaban o creían estar firmes, el Señor está permitiendo que sean sacudidos como a Pedro. Y fue una palabra que le dieron a mi esposo. Yo he orado para que tu fe no falle. Cuando te arrepientas y después vengas y edifiques, es lo que hace un pastor. Edificar, estar ahí al que murió. El pastor es el que, no, ¿cómo te vas a ir sola? Yo te llevo. O te da a alguien para que te acompañe. Yo no. Pero conoces el carácter de Cristo. ¿Cómo es? ¿Qué nos dice? 1 Corintios 13, el amor es sufrido, paciente, no se enoja, ¿va? No tiene envidia. ¿Sí o no? Se goza de lo que los demás triunfen, ¿verdad? No dice nada indebido. Y mi esposo era así. Pero vino una prueba para él, muy fuerte, algunos saben. Y en esa prueba, pues a todos nos hizo tan mal, porque nunca habíamos escuchado a mi esposo decir una palabra. Y mucho menos, no me interesa lo que le pasa a fulano, mengano. Dejas abierta una puerta, y es el enemigo. Y entra por algo que viste visual. Llámese como se llame, un video, una imagen, o por alguien que te cae de comer y que te agrada y que necesitas. Y estoy hablando, ¿por qué? Porque la familia sí. Pero ¿a qué voy? El Señor en todo esto me ha enseñado a tener el carácter. Una hermana, lo primero que me dijo, son de las cosas que no se perdonan. Y dice, la verdad sí se perdona, pero duele mucho. Dios lo sabe, la clase que tuvimos de Hebreos fue difícil. Pero Dios ponía, estar quietos y conocer que Dios Dios. Pero yo decía, Señor, ¿qué está pasando? No sé. No sé, solamente ella supo, me empezó a hablar. Y le digo, están pasando muchas cosas que si yo te las dijera ahorita, yo estaba en un retiro, pero en ese retiro, pum, 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 el enemigo me empezó a bombardear. Y yo quería salir con él. Pero el Señor me dijo, estoy enseñando cómo.
Porque ¿con qué cara tú le dices a una hermana, perdón, no entiendo? ¿Con qué cara tú le dices a tus hijos? Le dices a tus hermanos. No lo juzgo. Porque ustedes saben los adolescentes cómo son. Tú dijiste y tú me enseñaste y tú eras mi modelo a seguir y te me caíste. Como dice, precisamente aprende el carácter de Dios. Tú esperarías si ustedes estuvieron ahora con el hermano Humberto, porque hay la confianza, pero que no era si me acusan mi no. No hay problema. A mí me dolió mucho el hermano. ¿Por qué? Porque si Escuela de Ministerios y Avanzada sigue, es gracias a que ellos se pusieron los pantalones y no dejaron de ser. Yo sé que le estorba a alguna persona por ahí, y por eso le dieron las gracias, pero como él lo dijo, no fue de su voluntad. Y yo sentía todo eso. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Ganas? Y una reaccionen. Y entiendo bien algo. Pero no, el Señor justo en eso dice, aquí vas a conocer. ¿Qué nos toca hacer? Orar por él. Y Dios lo va a levantar, yo sé que Dios lo va a levantar. Justo su papá me dijo, te quedas a seguir peleando. Y yo, hermano, ni siquiera. Que yo era la primera que quería salir corriendo. Y nos quedamos a pelear. Entonces, hablábamos de todo esto. ¿Qué nos somos enseñados a través de la vida? Fanny ya sabe otro poquito de mi historia con mi esposo. Y me digo, ¿qué haces cuando tu líder, quien se supone que debería de cuidarte, sabes que habla mal de ti? ¿Qué haces? Es decir, ese varón está mal, ¿no? ¿Me hace fuera de él? Y ya Dios dirá en qué momento la verán. ¿Por qué? Porque para los que no sepan, nosotros, mi esposo en particular, no sé si estuviste acto, él era líder de jóvenes y de alabanza en Toluca. Muchos años, por no decir, creo que más de 20, estuvo ahí. Y de buenas a primeras, pues nos dicen se van. Cuando nos dicen se van, pues nos mandan para. Yo sabía que era en reprimenda, en castigo para mí, pero a él le ha costado mucho, porque él era líder de jóvenes, era líder de alabanza, predicado. Y aquí solamente enseñado, pero obviamente de la confianza. Y sí, Dios lo elevó, llegó a ser hasta director de la universidad en la que está, ahorita está en el área administrativa. Pero precisamente le ha hecho falta servir. Y por eso dicen, el que no sirve, no sirve. Ya que voy con esto, porque Fanny me decía, no, pero es que hasta él llegó a venir acá a su iglesia a predicar. Pero, ¿quién le ha preguntado a él? Y ese es el gran problema. O sea, cuando yo le dije a él, necesitamos que nos obren, que nos apoyen, porque son cosas que todos necesitamos ayuda. Y él me dijo, no quiero nada de mí. Él sabe lo que pasó hace un año en el campamento también, y cuando te vio, dijo, ven. Porque sí, la iglesia no. Sabemos que no son las personas. Al final de cuentas, la persona no cuenta seguro. Pero ¿cómo la ven? ¿Para qué? Mi esposo, ustedes no saben, pero él es doctor en educación. Es maestro en administración. Pero ustedes nunca lo van a ver. Yo aquí soy el maestro y así. Los que han ido al campamento, ¿dónde se ponen? A servir y ándale, hermano. Y hasta fachoso. Nunca.
Nunca hice un gran de tiki y me consta porque yo tengo que planchar de todo. Sí. Y hasta me dicen, hermano, es que donde se para y siempre está de corbatita. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia no va. Y sí, molestan los líderes cuando te dicen, aquí un chicharrón. Digo, no te lo dicen así, pero es que no te puedes poner algo porque sino simplemente orar, porque estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, Arthur no lo sabe, pero cuando ellos pasaron su situación, yo tenía mucha carga por parte. Yo humanamente le dije, Señor, ¿cómo me acerco? O sea, yo casi no platicaba con ellos. Hasta que ya Luisa me dijo, es que está en la cosa hace 2 años. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo me acerco? Porque también a veces como cuerpo de Cristo nos aislamos. Y yo apenas si le empecé a mandar mensaje, lo único que le dije a Pati, muévete, muévete. Y sí se movieron, pero pues pasaron varias cosas. Y yo le estoy perdonando. Pati, por si tal vez si yo me hubiese metido un poquito más, como médico, tienes que hacer esto, tal vez, solo tal vez, no hubieran pasado. Pero sé que todo sucede para mí. Y ahora, y me da mucho gusto y le digo a Pati, no sabes, o sea, lo que para mí es, tal vez yo no los conozco mucho, pero yo siento carga por ellos. Porque algo que tiene el profeta es también la organización. Somos y los maestros yo sé que también lo tienen. Obviamente no. Pero todo va a estar fundado ahí. Arrepentimiento de los muertos, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio. Mientras no nos salgamos de aquí, no importa el aretito, no importa la falda, eso no importa, eso es secundario. Mi esposo luego me dice, es que no eres bonita, por eso no te toman en cuenta. Pero no se refiere al físico. Bueno, él sí se refiere al físico. Pero a lo que considera el estatus, alta, buena, de ojos azules. Yo soy buena, yo sí soy bonita. Ajá. Pero las que somos chiquitas o gorditas. Yo conozco. Se lo pierden. No he caído en eso. Como dicen, si no te toman en cuenta, te lo ahorras. Y te lo ganas. A ellos se lo pierden, no te lo ganan. Entonces, ¿qué nos toca? La iglesia tiene que ir a predicar, discipular, a predicar. Bien. Esa es la función del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a predicar? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. Instar a tiempo y fuera de tiempo. Discipular, realmente el monte apenas se están tomando los trabajos. Que aquel que diga que ya tengo mucho tiempo. No. Nosotros, a veces no hay tiempo, a veces muchas cosas. Lo vieron en hebreo, no todos se conectaban, no todos estaban. ¿Ah? Yo sé que muchos estaban más obligados pero de verdad eso salió del corazón de Dios. Cuando sucedió fue precisamente cuando se da esta situación en mi casa que Dios, si por esto va a pasar, yo sé que esto va a pasar. ¿Ah? Y tenemos que testificar. ¿Dónde tenemos que testificar? En tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que vayas, deben saber que tú eres cristiano, o por lo menos que pueden contar contigo en una necesidad. Y enseñar a otros. ¿Quién me dijo ayer? Es que alguien me dijo que cuando enseñas aprendes 2 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? No es la que te confía ni te ha puesto en tu posición de mano, ya me quedó claro que no.
Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que el que nos ha dado autoridad es Él. En el reino espiritual dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el reino eterno, el que creyere no será condenado, y en el reino satánico echaremos fuera demonios. Y nosotros caminamos con Dios, nosotros estamos con Dios, estamos santificados para el Señor. Claro que sí, para el Señor. Ahorita una hermana me decía, "Ay, es que me da miedo", porque oró por su esposo y estaba durmiendo y él brincó. Yo sé que a ustedes no les pasa, no las algunas. Luego sí, a mí me dijeron que la oración más eficaz es la que haces en silencio. Y aquí no está David, que no está casado. También el hermano José. ¿Está casado? Sí. Ya. Pero cuando vine en chamucar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Con amor. Con amor. o sea ¿De que verdad? pasaste en Chamuca, ¿no? No, ¿qué crees que? Precisamente, la hermana me estaba contando que empezó a orar con su esposo. Le digo, es que no es tu esposo, ¿sí me explico? Y tenemos que tener ese discernimiento, ese amor, porque a mí me ha pasado también con él. Me decían, úngelo con aceite, imponle manos, y pues no, ya las últimas veces me corría. Entonces, ¿qué haces? Me decían, una hermana, guarda silencio y ora. O sea, no te canses de orar, y yo, pero se manifiesta feo. Sí, se manifiesta feo. Digo, yo no dudo que también nosotros, no sé, experiencias con valoren por sus esposas dormidas. No, yo solo sé que roncan, pero ya sé que su ronquido es para ahuyentar demonios también. Entonces, todo esto es la autoridad que Dios te confiere. ¿Tienes prisa? ¿Bien? En el reino universal, dice, hablaremos en otras lenguas. ¿Todas hablan lenguas aquí? ¿No? Entonces decía el pastor, si no hablan, digan. ¿Ah? Y si no saben ni siquiera eso, nada más digan una larga. Los que están en alabanza, hacen una columna de aire y tienen que emitir una larga. Y muchas veces así puede venir el buen de lengua. En el reino animal, se tomarán serpientes en las manos y nada les dañará. Dice, en lo mineral, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y en lo humano, sobre los enfermos pondremos las manos y estos. Entonces, ¿dónde tenemos que ser testigos? En Jerusalén, donde vivimos, en Judea, en nuestro estado, Samaria, en grupos étnicos o que hablan otro idioma, y hasta el último de la tierra. Yo les decía, no es necesario que vayamos a la Patagonia. Hay veces que nuestro vecino de al lado está sufriendo y ni siquiera sabemos. ¿Me explico? Entonces, donde quiera que vayamos, tenemos que ser un verdadero cristiano. La historia se estudia entonces para aprender y evitar acometer los errores del pasado. ¿Cuál es el propósito y naturaleza de la iglesia? Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, nosotros que tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Nada de que pantalones largos o faldas largas, cabello largo y no te cortes y no te maquilles. Eso ya es cuestión de cada quien. ¿Ah? Pero sí la multiforme sabiduría de Dios. La única institución propuesta por Cristo para edificar es la iglesia. Si estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y es el medio a través del cual se cumplirá el propósito de Dios. Es la niña de sus ojos. Somos la novia de Dios. ¿Qué debemos hacer hacia el Señor? Adorar y glorificarlo, ser discípulos, y para eso es el discipulado de los 5 pasos. Asimismo, responsabilidad de hacer todo lo posible por edificar y construir la iglesia hacia el mundo,
predicar el evangelio y discipular a las personas para los caminos del Señor y hacer mundo espiritual, compartir la victoria de Cristo y provocar la caída absoluta, desaparición de Satanás y su... La escritura dice bien clara que la creación gime, a una está un dolor, de parto por la manifestación de los santos de los últimos días. ¿Qué somos? Nosotros, no son los mormones. Sí, porque así se ponen los santos de los últimos días. Somos nosotros. Y entonces, ¿se acuerdan por ahí de su clase de historia? ¿Cómo se divide la historia de la iglesia? Apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada, moderna y actual. ¿Sí? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Pero para esto vamos a hablar de reforma. ¿La iglesia de Cristo ha cumplido con sus propósitos? ¿Sí o no? Para empezar, ¿cuándo surge la iglesia? ¿Cuándo surge la iglesia? Se queda un clic del otro lado. Allá en la presentación. Ajá. ¿Cuándo surge la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? En Pentecostés. Antes de eso, hubo un pueblo al que se le encomendó revelar a su Dios. ¿Que fue a quién? A Israel. En Génesis 12 le dijo al Señor, vete a Abraham, vete de tu tierra y a tu parentela. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeres, y en ti serán llamadas benditas todas las naciones de la tierra. A través de Abraham vino toda la nación de Israel, ¿verdad? Es Abraham, Isaac, Jacob, y obviamente las 12 tribus. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel entonces? Dar a conocer a su Dios. ¿Lo hizo? No. No lo hizo. ¿Cómo sabemos? Mejor la reina de Sabá tuvo que ir ahí a rogarle a Salomón que le presentara al Señor. Y hubo muchos otros que se acercaron al pueblo de Israel, pero Israel no cumplió con ese deber. ¿Cómo sabemos? Se hicieron herméticos, ¿no? Se hicieron muy elitistas. De hecho, no, para ellos era malo que se tuvieran que ver con otras naciones, porque así estaba establecido, pero nada más era para no mezclarse en cuestión de sus tradiciones. Pero ellos lo hicieron como que más en lo natural y terminaron odiando a los samaritanos y haciendo muchas cosas. ¿Dónde? Perdón, que venían allá con un tesoro y no les podían enseñar. De hecho, me gustó por ahí, no me acuerdo qué fue. Hay un grupo de los de primero, hicieron el tabernáculo. No sé si lo vieron. ¿Para qué era el tabernáculo? Recording in progress. Era para... Ajá, pero para qué. Perdón. Mientras todos los pueblos, ustedes hayan conocido sumerios, babilónicos, todos ellos tenían sus dioses extraños. Siempre estaban o en un monte o por allá lejos. El tabernáculo precisamente se hizo para que el pueblo, más bien para que Dios habitara en medio de su pueblo. Y era algo tanto gráfico como tenía que ser vivencial después. Le dijo, lo vimos en Hebreos, que iban a poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para no quedar en tablas de piedra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es un Dios tan personal que quiere que lo demos a conocer. Y es lo que Mariano Señor también maneja. No es que tú crezcas en el conocimiento de quién es Dios, en el carácter de Cristo, para decir, esto es mío. Y en los demás que se hacen como puedan. O sea, no, así no es. Nuestro Dios, y me gustó mucho lo que el hermano Matt Friedemann nos decía, es un excolvato. Dios, nuestra mano, está así, extendida. De tal forma que tú tienes que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si yo lo hago mío,
Mi Dios no es así. Mi Dios siempre es generoso. Mi Dios siempre se da, se abre. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos? Por ejemplo, bueno, yo tengo muchos amigos testigos de Jehová, mormones, sí son muy elitistas, sí son muy cerrados, casi entre ellos nada más. Hay muchos cristianos que han creído en eso. Solo los de la iglesia nos salvamos. ¿Sí o no? Sí. Solo nosotros tenemos la revelación, la verdad. Y no. Entonces, ¿qué pasa? Desde la primera reforma Jesús la tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió. Entonces Jesús es el que hace que nazca la iglesia. ¿Para qué? Para que sea la iglesia la que ya conoce. Por eso todas las promesas que son para Israel ahora son para nosotros. Claro que nunca vamos a ser el Israel de Dios. ¿Sí me explico? Israel tiene su lugar aparte y tenemos que orar porque ellos se vuelvan al Señor. Mis hijos se pusieron a ver ellos tuvieron vacaciones ahora en enero y empezaban en febrero en la universidad, bueno, en la Universidad del Estado. Se pusieron a ver Apocalipsis, a los que les gustan las series. Entonces, ahí justo señalan mucho que la iglesia tiene que unirse para reflejar al Señor. ¿Y qué ha pasado? A veces los más peleados son los que están dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Y entonces dice, ¿cómo quieres que yo, bueno, un ejemplo, ¿cómo quieres que yo vaya a Tarasquillo si Fanny no se habla con su esposo? ¿Sí me explico? Y así ha pasado con muchos. ¿Qué ha habido también aquí? Me decía una hermana, bueno, ¿por qué ya no hay tantos servidores? Ay, será porque tal vez no dicen el principio. Aurelio Gómez, donde a mí me ponía a servir, él primero a servir. Él sí, aunque era chocante. Y así de, como que te vas arreglando tus zapatitos. Sutilmente nos decía, trae algo mejor. Sí, pero estaba conmigo. Nunca terminó. Bueno, a mí nunca me terminó. O sea, si era duro, no está aquí, un hermano que se fue con, no están las patillas del a ver, cuando llegó aquí a Montemaría, llegó cholo. O sea, bien, con guaraches, de esos de llanta, sus patillotas hasta acá, una gabardina larguísima, y sus greñas. Hermana, vengo a servir. Porque estaba yo en ese entonces en la recepción. Y le dije, está bien, vente. Se para y pasa el pastor Aurelio. No, pobrecito, le voy. Y le dijo, hasta luego. Pero se cortó el cabello, se cortó las pastillas. Y lo único que le dije, yo ahora no, señor, que aguante. Que aguante, porque el pastor Aurelio cuando te mandaba a llamar no era, ay, qué bonito de arreglar. No, era muy duro. En otra ocasión me pasó con otro jovencito que traía los pelos, ¿no? Igual, vente para acá. Y me dijo, ¿cómo se te ocurre poner a un hombre que es homosexual y que nos dijo, pastor? No es homosexual. Y a mí me consta que no era. No, pero que tiene espíritu, que pues lo tendrá, pero ¿quién lo va a jalar? Ay, no, sí, ya entiendo. Pero es que no, la fachada y que no sé qué. Bueno, me echó un rollo, que yo me quedé. No importa, o sea, yo siempre he metido las manos por ellos. ¿Por qué? Porque son chicos que... A ver si sigue aquí. Pero sigue. Pero sigue. Y sí, muy diferente. Es muy diferente. No, se arregló, hasta se casó y bueno, ya es otro rollo eso. Y en el caso de los dos chicos se llama Iván. Estuvo en Artes mucho tiempo.
Ya sí sabe quién es. Y entonces me decía, pero ¿por qué no te defiendes? Le digo, no sé, o sea, yo solo lo veo como mi hermanito menor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo muy marcado y está en Timoteo, que aquel que hace regresar a un hermano del mal camino ha ganado un alma. Entonces dije, no importa, yo voy con ellos. Porque sí, la iglesia de Jesucristo tiene que revelar a su Dios, no tiene que hacerse egoísta. Claro, sabemos que los propios apóstoles, y es lo que vamos a ver en la iglesia apostólica, no cumplieron eso. Todos se quedaron en Jerusalén. Y hasta que vino persecución, empezó a salir Pablita, pero sin, mientras estaban solos. Y solo vamos a ver que solo Juan, Pedro, fueron los únicos que hicieron discípulos. Todos los demás no estuvieron. Es importante predicar, dar, predicar, ¿sí? ¿Qué pasa? La segunda reforma ya viene con Lutero, pero tuvo que pasar 1000 años de esclavitud. ¿Y cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Y se imprimieron las tesis de Lutero. Ay, pero es que usted no sabe que las tesis de Lutero no son buenas. No, pero él trajo una revelación, a abrir las escrituras. Pero es que desarrolló muchas sectas. Yo les digo, también me he hecho todo ese rollo. Pero sí, pero gracias a eso podemos rescatar las verdades de la iglesia antigua, que son las verdades de la iglesia. Y se nos habla de una tercera reforma. Por eso les decía, de alguna manera la iglesia integral no hemos cumplido. ¿Cómo sabemos? Porque hay veces que hemos sabido de hermanos que se han ido y algo hizo, su pecado. Yo sé que cuando nos enfermamos de COVID, un líder oró por nosotros y Señor, perdónalos porque quién sabe qué hicieron. Gloria a Dios. Ajá. Se acaba de morir mi suegra y yo creo que pensamos en matarla, no sé. Pero de verdad a veces no somos compasivos, no nos animamos unos a otros, vemos que la hermana no anda bien y a veces señalamos el error. Y dice por ahí, no sé lo que dice Dante Gebel, que el cristiano es el único que hace leña del trapo caído. Porque es muy fácil señalar, pero a ver, anímalo. No para que se vaya, tráelo. Porque si cayó fue por algo. Pues por eso hablamos de 3 reformas. Vamos por una tercera reforma en la iglesia. Los movimientos, hablábamos un poquito de esto. En el año de 1500 se da el movimiento protestante con la segunda reforma de Martín Lutero y empezamos con la salvación por gracia a través de la fe. Esto dio lugar a la iglesia episcopal, luterana, presbiteriana. Hacia 1600 viene el movimiento evangélico con el bautismo por inmersión, con los bautistas y anabaptistas y todos los metodistas. Hacia 1700 viene el movimiento de santidad con John Wesley, que sobre todo trae santificación y antimundanalidad. Algo que nosotros estamos tomando de John Wesley es precisamente disciplina. Ellos hablan de un movimiento que le dicen ellos embudo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una campaña evangelística y ¿cuántos se convierten, por ejemplo, aquí? ¿Cuántos pasan al frente? Domingo. ¿Cuántos pasan? Pongamos 10. Ajá. Pero ¿cuántos perseveran de esos? A lo mejor la mitad. Y entonces se va haciendo el embudo. Llegan 10, entran a renovación, vamos a poner el caso. 5. ¿Cuántos se bautizan? 3. Y llegan a crecimiento. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó con los otros 9? Hasta le pasó a Jesús, ¿verdad? O sea, no a 10 leprosos, si solo uno regresó y los otros 9
Es que la Biblia no dice que le des seguimiento. Es que la Biblia no dice que te preocupes por el hermano y le hables a ver cómo está. Tiene que tener comunión con Dios. Sí, pero ¿cómo le enseñas a tener comunión con Dios? Y más cuando está deprimido, cansado, o enfermo. Cuando ustedes están los hermanos Guillermo, ¿no? Guillermo y Aurora. Sí. Y saben cómo está su situación. No, pues, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos que estar orando por ellos, por lo menos. Ya si en un momento dado yo no sé si la hermana tenga confianza de decirles a económicamente, porque han tenido. Pero precisamente en este modelo de santidad de John Wesley habla él mucho de tener cara a cara con tu amigo. No para pelear, sino a ver, Arturo, a ver, Arturo, dijiste esto. ¿Por qué lo dijiste? No para señalarlo, sino para que corrija y sea mejor. Hay algo que yo sí honro mucho del hermano Roberto de la Cruz. No es un hermano que se ponga aquí, yo soy el chico que lo adolescente y me obedece. No, pero me gusta porque concilia, o sea, los va jalando. Y ha jalado a casi todos los de Tierra Quita. Casi a todos. Sí, sí. Yo no sé por qué, pero de Tierra Quita se van a adolescentes. Pero me gusta eso. Y él, por ejemplo, ya en estos días me dijo, hermana, no nos vaya a dejar. Y yo, ganas no de quedarme. Pero justo él va haciendo eso, uno a uno, los va jalando, va viendo cómo están. A lo mejor no ves mucho su trabajo, porque no es de los que se pare ahí. Yo lo hice, pero yo veo mucha gracia de Dios en eso. ¿Por qué? Porque jala a sus elementos clave, y así él siempre me ha dicho también, este es clave, y fulano es clave, y le dije, ok. Me llamó mucho la atención eso de él, pero vive desde ahí, desde John Wesley. No sé si sepan, su mamá tuvo 11 hijos, y a los 11 hijos los disciplinaba. ¿Cómo le hacían? No sé. A mí, su mamá le lo. Ajá. A veces que no podemos hablar con nuestros adolescentes, no se dejan. Pero ella lo hacía desde chica. ¿Ah? Entonces, por eso es que el discipulado es muy importante. Por eso se llaman metodistas. Son metódicos. De ahí viene el movimiento de sanidad con Alex Simpson. Se dan cuenta cada 100 años. 1500, 1600, 1700, 1800. Con sanidad física para la gente, la alianza misionera, las iglesias de Dios. Luego viene el movimiento pentecostal hacia 1900 con los dones del Espíritu Santo, que ya les hablaba sobre el Cari hace rato. Y lenguas, dones de sanidades. Y de ahí como que vienen movimientos casi cada 50, 40. Viene primero el movimiento carismático hacia 1960. Va a empezar la libertad evangélica con la renovación carismática, y eso curiosamente se da en la Iglesia Católica. De ahí viene Montemaría. La lluvia tardía que trae las iglesias no denominacionales, y hacia 1970, 80 y 90 se desarrolla el ministerio de maestros, profetas y pues casi cada 10 años van a venir a surgir este movimiento. Ya se llaman movimientos porque, aunque les voy a mencionar algunos personajes importantes, no nada más es una sola persona, son varios. Igual con Lutero, no solamente fue Lutero. ¿Y sabían que hubo muchos alrededor de él? Por lo menos Ulrico Zwinglio, que era su amigo, otro señor que se llama Felipe de Melanchthon, que dicen que era el que le escribía todo a Lutero, y Lutero nada más iba a hacer. Ajá. Y obviamente la imprenta le ayudó muchísimo. Y desde el 2010 se nos habla de un movimiento de los santos por la tercera reforma.
Ya estamos en el 24. Y ahorita ya nos dicen, es que ya va a entrar la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Ah, ¿eh? Sí, es como que va a haber un cambio ahí en la humanidad muy fuerte. Tuvimos una antesala con el COVID-19. Es una preparación mundial para un cambio de gobierno, de sistema, de moneda, de religión. Y pues obviamente se habla de un cambio para preparar la venida del anticristo. ¿Ah? Pero para eso decía, bueno, ¿cómo puedes saber que un billete es el original? Y uno es falso. ¿Qué tendrías que saber? Ahora hasta lo publican, ya está escuchando. Los 3 elementos de seguridad, ¿cuáles son? La rayita, Que se mueva. que se muevan los caracoles, no sé qué son, y el número de serie, ¿no? Y en algunos trae el holograma. ¿Sí, no? Pero ¿qué tuviste que aprender? ¿Todos los billetes falsos o el original? El original. Lo mismo vas a hacer. ¿Cómo vas a saber si es Cristo o no? ¿Sabes que Satanás se sabe la Biblia? Que no la vive diferente. ¿Sí? Entonces, cuidado. Entonces, aquí vamos a hablar, yo puse maestros y profetas antes de Jesús, Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María, Juan y Dos. ¿De qué Zacarías estamos hablando? El papá de Juan y Dos. ¿Quién era? Era sacerdote, le tocó entrar ese día, ¿verdad? Al lugar santo, le toca con el ángel y le dice, vas a tener un hijo. ¿Y él le creyó? No. Y como no creyó, el Señor le dijo, te vas a quedar. Y una vez que habló, ¿qué hace? ¿Vale? De profetizar su hijo. Lo mismo pasa con Isabel. ¿Cuántos años tenían cuando tuvieron a Juan? Por lo menos dice que tenían entre 90 y Se repitió como la imagen de Abraham. Exacto. Abraham. Exacto. Pero justo, Zacarías, ¿se acuerdan que les dije de la clase de los escribas y fariseos? Zacarías era fariseo. Ajá. Era un maestro de la ley. ¿Vale? Simeón. ¿Quién era Simeón? El que profetizó a Jesús en el templo, Ajá. cuando lo Ajá. ¿Y Ana? una anciana. Una ancianita. Los dos eran ancianitos. De hecho, dicen que Simeón representa a esos hermanos que casi no vienen a la iglesia y solo vienen cuando hay algo. Los trae el Espíritu Santo. Los trae el Espíritu Santo. ¿Alguien conoce a Teresita Browning? ¿No la conoces? Era la que se encargaba hace años del grupo de oración de mujeres. Una hermana alta, güera. Tiene muchísimo que no viene amor. Pero cuando viene Madrid, o llega a venir Greg, o llega a venir alguien que trae un mover del espíritu fuerte, ahí. Ajá. Yo la conozco y siempre me da risa. Digo, ya vino, ya vino. Eso quiere decir que va a estar bueno. Así es, ¿no? ¿Sí? Ana representa a los hermanos que no se apartan ni de día ni de noche del santuario. Es la que arregla las flores, el altar. Celestino, ¿conocen a Celestino? ¿El hermano Celestino? Sí. Él es así. Él puede pasar cielo, mar y tierra y aquí está, igual de hermano Gavino. Ajá, tiene el Gavino y el. ¿Han escuchado su testimonio? No. Cuando les dio COVID a los dos, curiosamente a los dos, no fue al mismo tiempo, pero ellos no quisieron ir al médico. Uno de ellos me dice, hermana, yo me puse en oración, porque tenían fiebre, ya no tenía olfato ni gusto,
le faltaba la respiración al hermano Celestino y dice que cayó postrado en su cama. Y al día siguiente lo apareció. Wow. Y el hermano Gavino igual. Pero son de los leales. Hay también, anteriormente había leales, le decían a la chillona. ¿Saben quién era la Sí. chillona? No. Sí. Era una hermana enamorada de Aurelio Gómez. Aurelio. ¿A dónde quiera que lo veía? Y así no te dije que te quiero mucho y tú me lo esperas. Bueno, me encantaba el pastor. Wow, pero no fallaba. A mí lo que me sorprendía es que no fallaba. También había una chica, Leti. Sí. Ella convulsionaba. ¿De dónde venía? Quién sabe, pero no fallaba. Y nada más agarraba y aventaba un beso. Ajá. ¿Quién más? Carmelita. Carmen Juárez. ¿Ya saben quién? Es que estoy embrujada y me tienes que hacer oración. No sé qué ha pasado con ella, no la he visto. Pero son de las leales, sin embargo. Bueno, ¿por qué voy con ella? Así era, Ana. La historia. Pero Dios nos ha usado a una de ellas. María, ¿qué María estamos hablando aquí? La mamá. ¿Qué edad tenía cuando se embarazó? Entre 3 máximo yo. Ajá. ¿Y qué dijo ella? No, señor, yo no quiero bronca. No, fue aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su voluntad. Porque ella sabía que si estaría embarazada sin haberse casado era igual a la violación. Y luego le dijeron que como ella tuvo que ver con algunos militares romanos, decían que se había embarazado de romano. Por eso es que decían que Jesús era producto de fornicación. Imagínense todo lo que... Pero ¿qué hace también Ana? Perdón, María. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se me alegra en su presencia. Y el que es grande, maravilloso, está en su mano. La que nos enseña aún ahí en la boda, ¿qué hace? No hagan lo que yo le digo. Hagan lo que él. Sabían, muy posiblemente María era, dicen que algo así como la que preparan los banquetes. ¿No le dicen? Organizadora, maestra. Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Es su primo. ¿Cuántos meses le llevaba? Solo 6. Solo 6 meses. Bueno, pues aquí es una representación. A mí me encanta el Simeón, porque yo me he sentido muchas veces con el Simeón. Hay una parte donde le dice, he aquí el esclavo de... Ahora mis ojos han visto. Porque la palabra que usa ahí es luz. ¿No? Ahora te puedes llevar a tu siervo. Pero la traducción literal dice, ahora puedes llevarte a tu esclavo. Y la palabra que usa para Dios es déspota. Yo la primera vez que oí eso dije, ay, no te puedes entender déspota. ¿En qué sentido Dios es déspota? Su voluntad se hace. ¿Verdad? Es soberano. Ajá. Pero a veces no entendemos esa soberanía de Dios. A veces queremos torcerle el brazo, que no, con ayuno, pero no, su voluntad es más o menos la edad de Ana. Solo duró, ¿qué? No me acuerdo cuántos años estaba. 8, y de ahí fue viuda, ¿no? Y Juan el Bautista. Juan el Bautista que vestía pieles de animales y tenía una dieta muy peculiar. La angosta que usaba. Delgadito. ¿Mande? Delgadito. Delgadito. Jesús como profeta, pues como él, inicia su ministerio a partir de los 30 años. No antes. ¿Sí?
Pues así lo profetizó él, el primer profeta de Israel, Moisés, poco antes de morir, dijo, ayer lo leíamos, profeta como yo no será levantado. El Evangelio de Lucas afirma que Jesús, por ser Dios, fue un poderoso profeta. Cuando estuvo en el mundo, él convenció a la gente de palabra y de hecho. Jesús, profeta, se cumplieron las palabras de los profetas, dice, desde Abel hasta estos días. En los evangelios se evidencia que Jesús era considerado profeta, y ahí están todas las citas bíblicas, pero también sabemos que él era maestro, porque todo lo que nos hacía, todo lo que él decía, se entendía, o le pedían, acláranos, ¿verdad? ¿Cómo hablaba él como maestro? En autoridad. Bueno, no, pero ¿con qué usaba? ¿Qué Parábola. Ajá. ¿Por qué por parábola? Han preguntado eso y hasta entonces. ¿Por qué por parábola? Señor. Más bien era para que estén entendida. Y le pregunto. ¿Se acuerdan que los profetas, Jesús vino a cumplir precisamente este tiempo? Dice, la sangre desde Abel hasta Zacarías será demandada a esta generación. Era un juicio que él vino a establecer. Por tanto, no podía hablar abiertamente, precisamente para que no entendiera, porque había un juicio sobre esa generación. Por eso les hablaba por parábolas. Y al hacerlo, después les explicaba. Ahora sabemos que las parábolas tienen una aplicación práctica. Ajá. Y casi todas me gusta, también si les gustan las series bíblicas, hay una parte donde los elementos que usan de parábolas que es de lo que en la Biblia. Y sí, cuando tú lo haces o has vivido ese tipo de parábolas te quedan claras. El hijo pródigo, la moneda. Porque hay tres tipos de perdidos, según Lucas 19. Las ovejas y el buen pastor va por ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, solamente recibirlo. En Hebreos vimos que el Señor está orando por ellos, para que se conviertan. ¿Sí? Las dracmas, que son precisamente esas monedas que forman parte de un collar, pero están perdidas dentro de la casa. Y pueden ser cualquiera de nosotros. Hay veces que estamos aquí y no sabemos qué hacemos aquí. ¿Ajá? Por eso les digo, vamos a estar meditando Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿En qué área yo me he perdido dentro de la iglesia? ¿Y qué hace la mujer? Encender una luz para buscar. Igual, Y barrer toda la casa y limpiarla. Porque la casa se contamina. ¿Sí o no? Y por último, el hijo pródigo. El hijo pródigo tiene que levantarse. Dice, me levantaré y a mi padre, diré a mi padre, pecado que cielo, y el Señor me está esperando. El Señor no va a poder, él tiene que levantarse. Pues vamos a pegar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la vida, gracias porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Tú vas por las ovejas, ¿no? Tú estás levantando luz en medio de las tinieblas de esta casa, Señor. Si alguno nos sentimos perdidos, extraviados, te pedimos, Señor, que tu luz brille en esas áreas donde ha hecho falta, que tu presencia nos llene, que tu presencia nos sature. Queremos ser iglesias llenas de Cristo, no iglesias llenas de gente que no conoce a Cristo. Pedimos, Señor, conocerte de una manera más íntima, más profunda, de manera que tú sigas sanando en nosotros, obrando tu perfecta voluntad, Señor, para que entendamos cuál es tu plan y propósito para cada uno de nosotros. Hoy te entregamos, Señor, también a las ovejas, los hijos pródigos, para aquellos que se han alejado, que estuvieron aquí, Señor, y si está en nosotros acercarlos, dice que ganaremos un alma y habremos rescatado del infierno a uno de nuestros hermanos. Danos esa gracia, Señor, de orar, interceder e ir por esos hermanos que están alejados. Hoy pedimos, Señor, que como iglesia podamos levantarnos con tu carácter, Señor,
para que podamos reflejarte donde quiera que vayamos, dennos testimonio de tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, de su libro, ya que vi que no se acuerdan. Vamos a empezar por ahí. La hermana Isa ya estuvo conmigo y me dice, hermana, ¿cuántos libros vamos a leer ahora? Solamente uno. Normalmente las ponía de 3 libros. Uno por mes. Ella ya sabe. Ajá. Y generalmente empezaba con la alabanza de la disciplina o celebración de la disciplina. Si quieres, te los paso. Es un buen libro para precisamente fortalecer el carácter del cristiano. ¿Cómo alimentamos nuestro ser? Con oración, ¿te los paso? Precisamente con oración, ayuno, meditación de la palabra, memorización de la palabra, compartir con otros, enseñarle a otros. Ajá. Porque aunque no todos somos maestros, sí aprendemos mucho, ¿no? Y yo se los he dicho. Yo aprendo mucho con esto. ¿Ah? Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. Y dentro de eso, el Señor va a seguir imprimiendo su carácter. Pues vamos a leer precisamente el capítulo 1. ¿Le digo bien? Serían los 2 primeros capítulos, hasta el capítulo 3, 1, 2 y 3, por favor. ¿Sí? Pero quiero que lo hagan más enfocado a ustedes. Ayer les pedí, si pueden, háganme un testimonio de por qué están aquí. ¿Por qué Dios les mandó a profetas o por qué Dios les mandó a maestros? ¿Sí? Y con honestidad, la verdad es que el examen salí, pero no sé por qué estoy ahí. Digo, sí, ya todos me dijeron que sí, entonces no nada más es porque ya dieron clase de aquí, en alabanza, en patrimonio, sino ya Dios les debió de haber dado una palabra. ¿Sí me explico? Yo les decía a mis hermanas, por ejemplo, yo estoy en arte, y aunque muchas veces le he dicho al Señor, ya sácame, el Señor siempre me responde con 2 de Samuel 6:21. Danzo delante del Señor, porque Él fue quien me eligió, por tanto danzaré. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú tienes una palabra, es la que te sostiene. ¿Sí? Aunque te digan que estás alta, gorda, fea, chaparra, no importa. Te tomen en cuenta, no te tomen en cuenta, ¿verdad? Dios se tiene en un lugar común. Y es lo que quiero que me plasmen, porque el hermano Mariano al principio les da precisamente lo que es el carácter del cristiano en general, y luego les va a señalar los 5 dones ministeriales. Pero les dice bien claro que no es para que seamos 5 personas, sino para que esos 5 estén impresos en cada uno. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Todavía mucho para aprender, ¿no? Muchas bendiciones. Hay que hacer algo con los 3 capítulos. Sí, los van a leer y van a poner una aplicación práctica para estudiar. Va a ser para entregar. Para entregar. Traer su testimonio con esa lectura y lo que Dios les habló. ¿Sí? ¿Duda? Máximo, no quiero 5 cuartillas con 1, 2, suficiente. Lo vamos a ayudar a Sí, es así. Si pueden en PDF, es que no sé luego cómo. Y si no, pues ya hacemos el grupito, creo que todavía está. Ya. Sí. Ahí nos mandamos mensajes. Ok, gracias. Bendiciones. ¿Cuál es?